Saludos cordiales para todos los presentes. Pueden sentarse. Para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, estamos en vivo y a todo color desde esta su iglesia, la iglesia Rey de Reyes. Una iglesia para toda la familia. Qué bonito, me alegro mucho que lo sepan de memoria. Bueno, miércoles pasados habíamos estado tratando el tema de este estudio, un tema muy importante y muy necesario en la vida del cristiano del siglo XXI, que somos nosotros, ¿verdad? El tema es: si te preguntaran por qué sigues a Jesús, ¿qué dirías? Repito, si te preguntaran por qué sigues a Jesús, ¿qué dirías? Los pasados miércoles pues habíamos estado tratando la primera, la segunda, pero hoy espero finalizar ya la tercera parte de este estudio. Yo les había dicho la primera vez que era mucho el material y era difícil, ¿no?, tratarlo en una sola noche, porque entonces nos quedaríamos por encimita. Pero estudios como este pues hay que dedicarle su tiempo para entonces nosotros poder ver la profundidad y la amplitud y poder ver la importancia de lo que realmente este tema nos quiere decir. En estos pasados días, o mejor dicho, la semana pasada, estuve reunido con varias personas en una especie de entrevista que estábamos haciendo. Y entre, ¿verdad?, esas personas que estuvimos entrevistando para unas posiciones, una de estas personas, pues yo, ¿verdad?, cuando llegó la parte de hacerle las preguntas religiosas, porque en el panel de entrevista nosotros tenemos varias personas y yo por lo general casi siempre estoy, o me gusta estar, y es importante que yo esté para realmente ver dónde está parada esa persona en términos de sus convicciones espirituales, porque si está conectado con alguna de nuestras empresas en alguna forma, pues tiene que ser una persona con las mismas convicciones espirituales que tenemos nosotros, porque de lo contrario va a ser un problema en el proceso. En otras palabras, que tenemos que pensar y tenemos que procurar hablar lo mismo. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Amén. Y mientras avanzaba la entrevista, pues yo cuando me tocó, pues le hago esta pregunta y le digo, ¿verdad?, a la persona, le digo, ¿tú te consideras ser cristiana? Fue la pregunta que le hago. ¿Te consideras? Pues como no le conozco bien, pues la persona me dice, sí, yo cuando pequeñita pues me llevaron, ¿verdad?, a la iglesia, mi familiar me llevó y sí, yo. Pero que yo me di cuenta que por la contestación que me está dando, ¿verdad?, que ella está hablando cuando es chiquita. Viendo, no está hablando del presente. Pero a mí me interesa el presente. Ya lo pasado, pasado. Entonces, él le preguntó, ¿Jesús es tu Señor? Y cuando le hago esa pregunta, porque es que no fue algo que me salió así, ¡fua!, como resorte, ¿no? Yo creo que era producto de que como lo tenía en the back of my mind, como dicen por ahí, ¿no? Por este estudio que he estado compartiendo con todos ustedes, pues como que lo tengo ahí, ¿no?, latente. Entonces le hago la pregunta, ¿Jesús es tu Señor? Entonces la contestación que ella me da fue más sorpresiva todavía, porque me dice, no entiendo. Esa fue su contestación. O sea, primero me dice, me llevaban a la iglesia cuando chiquita, pero cuando entonces le hago la pregunta, ¿Jesús es tu Señor?, la contestación nos impactó a todos los que están en la mesa, porque entonces me pregunta, ¿y qué es lo que tú estás queriendo decir con eso? Entonces yo le digo, al Dios que tú le oras o al Dios que tú dices que de alguna forma tú le sirves, ¿tiene algún nombre? Tiene nombre. Para mi sorpresa y para sorpresa de todos los que estábamos allí,
ella me dice, no, no tiene nombre. Yo le dije, pues no más preguntas, no más preguntas. Porque me di cuenta que no valía la pena hacerle más preguntas concerniente a ese tema, ¿no? Había que, ¿verdad? Para no entrar en otros issues, a mí lo que me interesaba es saber dónde ella estaba parada y partíamos de ahí, ¿no? Pero con esa contestación, triste y lamentablemente, me di cuenta de que lo que tal vez ella, ¿verdad?, creía o pensaba o quería insinuar en términos de su convicción espiritual, le faltaba, estaba muy lejos de la realidad en cuanto, escuchen bien, en cuanto a cómo nosotros debemos entender y debemos considerar la persona y la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Porque una cosa es lo que piense tu papá, tu abuelo, tu tío, tu primo, tu vecino. Ellos puedan tener sus convicciones propias acerca del Señor o acerca de Jesús. Pero aquí, en este momento, es importante lo que usted piensa. Y es importante lo que yo pienso, porque yo sé lo que yo pienso acerca de Jesús. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Amén. Dicho eso, quiero pasar ahora a hablar un poco en base a que luego de Jesús haber hablado con la gran multitud de gente, ¿se acuerdan que habían experimentado la multiplicación de los panes y los peces y ellos pues querían pues saber dónde se había metido el Señor? El Señor había cruzado el lago, ¿verdad? Y entonces se había vuelto a Capernaum, donde era en ese momento su centro de operaciones ministeriales, y que cerca de ahí había, y que todavía existe, en términos arqueológicos, están las ruinas de una sinagoga que había allí en Capernaum. Y cuando leemos el contexto bíblico, dice que Jesús acostumbraba siempre que estaba en Capernaum a congregar allí. O sea, es interesante saber esto, hermano, porque por lo general pensamos que Jesús no asistía al templo, no asistía a congregar. Sí lo hacía. Tenía conciencia de la importancia. La Biblia dice que los sábados Jesús procuraba siempre que podía estar ahí. Y hubo ocasiones en que incluso le dieron la parte, eso fue en Nazaret, para él entonces compartir un pasaje del profeta Isaías, el cual dijo, pues esto se ha cumplido hoy, se ha cumplido en mí. Pero lo cierto es que la gente lo buscaba y la gente lo encontró. Y de eso hablamos las semanas antepasadas. Luego cuando lo encuentran, Jesús entonces, como queriendo ayudarlos a ellos a tener la convicción acerca de quién Él era realmente. Porque acuérdense que la gente lo seguía por muchas cosas. Unos lo seguían porque quería que lo sanara, otros querían porque el Señor le hablara, le resolviera problemas del índole que fuera. Y Jesús confronta a la gente, los confronta para tratar no de hacerlos quedar mal, no de que ellos se sientan mal, sino de que ellos puedan crecer, porque es necesario nosotros tener la seguridad de quién es realmente Jesús. Porque como hemos dicho anteriormente, hay quienes piensan que Jesús es lo mismo que Mahoma o lo mismo que cualquier profeta por ahí o cualquier milagrero. No. Jesús es el Señor. ¿Cuántos adoran su nombre? Él es el Señor. Entonces, cuando Jesús está ahí mismo en Capernaum, cuando la gente está en esa interacción con Él y Él con la gente, estando ahí mismo, porque casualmente cuando lo encuentran que Jesús se encuentra en la sinagoga. Jesús estaba allí congregando y Jesús estaba compartiéndolo, ¿verdad? Como era la costumbre en la sinagoga, que se acostumbraban a hacer oraciones y se acostumbraban a leer la Torá y a explicarla y todo ese tipo de cosas. Y mientras Jesús está allí, que la gente está hablando y lo está confrontando y Él los confronta a ellos, en el proceso también Jesús habló unas cosas, pero lo hizo con el propósito de confrontar a otro grupo de gente. Y en este caso
eran a los líderes religiosos que estaban allí presentes, porque habían líderes religiosos. No únicamente estaba el rabino de la sinagoga, sino también que habían fariseos, saduceos y todos los feos estaban allí. Entonces, muchos de estos líderes de diferentes ramas religiosas en el judaísmo lo procuraban, vamos a decir, seguir, porque Jesús atraía muchísima gente, eran miles la gente que lo buscaba. Entonces había una preocupación en los líderes religiosos de que este supuesto profeta o milagrero estuviera levantando una nueva religión. Entonces ellos estaban como a modo de espías constantemente donde quiera que Jesús estaba. Y en ese día, en ese mismo lugar, no era la excepción. Había un grupo de gente allí que estaban pendientes. Hay una palabra que quiero que la busquen conmigo. Está en el capítulo 6, versículo 41, donde Jesús habla estas palabras y cuando las dice, ahí entonces vemos a los líderes religiosos que se picaron. ¿Ok? Porque la percepción de ellos también acerca de Jesús no era la correcta. Y obviamente sabemos que no era. ¿Ok? Dice así. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo descendió? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Es interesante que Jesús le está diciendo a estos líderes religiosos, gente bien capaz en términos de lo que es la teología bíblica. Jesús le está diciendo a ellos, cosa que le cayó bien pesado. Le está diciendo, la relación que existe entre Dios el Creador, el que ustedes dicen que adoran, la relación que hay entre Él y yo es una relación sumamente estrecha. No es una relación incidental, casual, no es así como que muy somera, no, es una relación muy profunda. Ahora, eso a ellos les cayó bien pesado, porque ellos en sí mismos se consideraban que ellos o su, vamos a decir, línea de pensamiento teológica, ellos se consideraban que estaban ellos, particularmente los fariseos, porque era el área más legalista, el área, vamos a decir, ultra izquierda. Ellos estaban en términos de lo que es la ley a tajón, como decimos nosotros, ¿no? Del 1 al 10 eran el 10 plus. O sea, esta gente no comían a menos que no se lavaran las manos hasta los codos 8 veces. Imagínense ustedes. Porque decían de que si usted no lo hacía así, podía entonces contaminarse. Como que haciendo ver que lo que usted come, eso pues lo hace impuro, ¿no? Era su forma de interpretar la ley, las cosas de Dios, pero así eran. Pero de repente Jesús está diciendo estas palabras y esto le cayó sumamente pesado. Habiendo que Jesús diga semejante cosa, inclusive nadie puede venir a mí, o sea, convertirse en mi discípulo, a menos que Dios, el Padre, no entre en un consentimiento y no lo permita, que vengan a mí. Eso le cayó duro. Y dijo más, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre, o sea, se está refiriendo a él mismo. Imagínense, si les cayó pasado lo anterior, ahora le está cayendo mucho más pesado estas palabras. De cierto os digo, o sea, Jesús dice, como que dice afirmativo, afirmativo, el que cree en mí tiene vida eterna. Imagínense decir una cosa como esa ante estos líderes religiosos, que ellos no creen en eso. Ellos lo que creen es que la salvación el hombre la obtiene a través del cumplimiento estricto de la ley de Dios. Punto. Y ahora Jesús dice que el que cree en mí va a ir al cielo.
va a tener relación con el Padre. Eso fue como darle una pedra por el pecho a estos líderes religiosos, lo que Jesús estaba diciendo allí. Fue como una patada de caballo en el pecho, ¿no? Fue duro. O sea, le está rompiendo el esquema religioso que hasta ese momento ellos habían madurado, habían tenido acerca de los asuntos espirituales. O sea, nosotros leemos esto a simple vista y vemos, ¿no?, el diálogo, pero no nos imaginamos realmente el impacto que estaba causando Jesús en la vida de esta gente. Y yo me imagino que allí todo el mundo estaría murmurando. ¿Usted me entiende? La gente, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Y quién se cree este? Y mira, oye, qué parejero, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. La gente allí, unos y otros. Porque no tan solamente a los líderes le fue, ¿usted me entiende?, motivo de asombro. Estoy seguro que a muchísima otra gente también. Porque en Israel y en este tipo de cultura, por lo general, y máxime que en ese entonces no existía ningún tipo de tecnología moderna como la que tenemos hoy. O sea, los entretenimientos como el televisor, computadora, donde la gente muchas veces perdemos el tiempo y no nos educamos realmente. Lo que hacemos es matar el tiempo. Pero en ese entonces la gente acostumbraba mucho a leer. La gente acostumbraba mucho a escuchar con atención, a crear en sí mismo, en su mente y en su corazón, ideas claras de las cosas. Usaban, en otras palabras, la cabeza para muchas cosas. O sea, la gente que estaba allí no eran tontos. En su gran mayoría eran gente que, en su caso, como vemos aquí, gente muy educada, preparada, ¿okay?, de diferentes escuelas teológicas que habían en Israel. ¿Okay? O sea, esta gente eran personas que desde toda la vida se habían educado y preparado en términos de lo que es el conocimiento de las cosas sagradas de Dios. Y el hombre común también obtenía educación, particularmente los varones, que desde pequeñitos los enviaban a la sinagoga para que entonces los rabinos sirvieran de maestros para sus hijos. Y desde pequeño, por lo general, el hombre obtenía no tan solamente conocimiento en la ciencia, matemática, historia, porque la Biblia contiene todos esos temas, sino también que se les revelaba acerca del conocimiento del verdadero Dios, acerca de quién es y de cómo Él interactúa en el mundo. O sea, que cuando Jesús estaba hablando, le estaba hablando a unas personas que tenían los sentidos espirituales cultivados, no eran ignorantes. Es bien importante que siempre lo tengamos presente. Entonces sigue Jesús diciendo, verso 48, les dice, aquí fue el bombazo: yo soy el pan de vida. O sea, Jesús está diciendo, yo soy. Él no dijo, tal vez, yo soy. Le está diciendo a ellos, I am. Se está adjudicando él mismo ante esta gente como que en él está la solución del hombre. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Está hablando de él mismo. Wow. Yo me imagino que si le habrá dolido lo que Cristo dijo, ahora esta gente estaban como decimos nosotros en el campo, ¿no? Estaban como 100 pies meados, ¿no? estaban como que botaban humo por las orejas, ¿no? Dice, yo soy, verso 51, yo soy el pan que descendió del cielo. Wow. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Wow. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Wow. Eso pareciera, ahora nos parece palabra sencilla, pero lo que Cristo le estaba diciendo a estos líderes religiosos, estaba tumbando por el piso con esas palabras todo lo que hasta ese momento ya habían creído. Eso fue como, para ellos era como una vergüenza, era una ofensa grandísima.
me lo imagino, esta gente tendrían las orejas, ¿usted me entiende? El que padecería de allí de alta presión tendría las orejas, ¿tú me entiendes? Que a punto de explotar, estarían coléricos. Y dice más, sigue diciendo el Señor. A ver, por aquí, ok, verso 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Interesante que ahí se creía en la resurrección. Ahora, interesantemente, los saduceos, o sea, el partido de donde se escogían los sacerdotes para el templo, no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí. O sea, que los puso a pelear entre sí ahí. Una discusión tremenda. Pero interesante que Jesús estaba afirmando la idea y el punto, el concepto, la teología de la resurrección. O sea, de que otra vez el ser humano se va a poder, el cuerpo se va a levantar de la tumba. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice más. Alaba lo que Él vive. Dice: porque mi carne, verso 55, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Interesante que Jesús culmina el diálogo hacia los líderes religiosos y les dice a ellos: yo soy ese pan que da la vida. Y el que come de mí, y el que bebe, incluso dijo, mi sangre. Esto fue otra cosa que les voló la mente a ellos, porque ellos pensaban: oye, pero venga, este está hablando de su carne y está hablando de su sangre. O sea, acuérdense que los judíos, para ellos, particularmente este tema de la sangre, como dice en el Antiguo Testamento, o sea, era una cosa sumamente impura. Este tipo está hablando de sangre y que nosotros beber sangre. Este está loco. Dios, imagina la mente de ellos, ¿no? En términos de Jesús. Este disparatero, ¿cómo se atreve? ¿Y de dónde saca estas ideas tan aberradas? Pero lo que ellos no sabían, acuérdense, porque todavía el Espíritu Santo, tema muy importante, todavía el Espíritu Santo no los había convencido. Acuérdense que Jesús les estaba diciendo: nadie puede venir a mí a menos que Dios no lo traiga. O sea, por medio del Espíritu Santo no ponga fe para creer en lo que Cristo estaba hablando, para entender lo que Cristo estaba hablando, porque Cristo no estaba hablando de la carne y la sangre física o material, estaba hablando de Él, estaba hablando de su persona como Señor. El Cristo lo que le estaba diciendo a estos líderes: yo soy el enviado, yo soy la solución, yo soy el presente y yo soy el futuro. El que en mí cree tendrá la vida eterna. Es lo que Cristo le está diciendo. Pero ellos al momento no lo podían entender. Y hay que entender eso. No lo entendían y nosotros debemos entenderlo, de que ellos no lo entendían. ¿Entendieron el trabalengua? Al momento no lo entendían como mucha gente hoy día no lo entiende. Hay mucha gente en el mundo que se le hace difícil comprender que realmente Cristo pueda salvar al mundo. ¿Cómo es posible?, dice la gente. No entiendo. Pues claro, ¿cómo van a entender? Si la presencia de Dios, quien es el maestro por excelencia para que el ser humano pueda entender las enseñanzas, no está ahí. A veces nosotros peleamos con la gente, y yo estoy seguro que muchos aquí, muchos que me ven a través de las redes sociales, pelean con su familia, pelean con sus amigos, y ¿cómo que tú no entiendes? Y te estoy hablando, y hermano, escuche bien. Nosotros, antes de tratar de convencer, nosotros tenemos que procurar orar por la salvación de la gente, porque nadie puede entender o puede venir a Jesús a menos que Dios no dé luz verde para eso. No llega.
Tiene que haber un permiso de arriba, que fue lo que pasó en la vida de nosotros. De arriba se dio luz verde de que tú creyeras. Por eso que tú creíste, tal vez tu familia todavía no ha creído. Pero hay que orar por ellos. Y tener la fe de que Dios cumplirá su promesa también en la vida de ellos. ¿Cuántos adoran al Señor? Luego de esto, o sea, Jesús está hablando, fíjense que habló primero con las grandes multitudes y les dijo a ellos, no me sigan únicamente por los panes y los peces, yo soy mucho más que los panes y los peces, yo soy mucho más que un proveedor, yo soy mucho más que un mero maestro, o sea, yo soy el Señor. Y en segundo lugar le está diciendo a los líderes que allí estaban, que ya lo venían viendo de tiempo, inclusive lo conocían, y que veían las cosas maravillosas que él venía haciendo entre la gente y que tal vez se estaban rascando la cabeza. Jesús les dice a ellos, dense en cuenta que yo no soy cualquier persona, yo realmente soy el que soy. Soy el enviado profetizado de Dios para salvarlo aún a ustedes también. Es lo que Cristo le está diciendo. O sea, no me vean a mí meramente como un mero profeta. Véanme a mí como el Mesías de parte de Dios. Ahora, en tercer lugar, hay otro grupo al que ahora Jesús pasa a tratar de ayudar a que pudieran tener la conciencia acerca de quién es el Señor. Y ahora se dirige al discipulado, porque Cristo tenía dos grupos de discípulos. Escúcheme, dos grupos. Tenía uno que se constituía de 12, que era el círculo más íntimo, que él escogió, ¿ok? Por nombre y apellido. ¿Por qué? Porque este grupo íntimo estuvo con él durante 3 años, escuchó de cerca las enseñanzas, vieron milagros, o sea, los preparó, los capacitó para que cuando él físicamente no estuviera, ellos fueran los que impulsaran el evangelio, llevaran el evangelio a todo el mundo conocido de aquella época, lo cual sucedió. Esos fueron los 12 apóstoles. Pero había otro grupo que era un grupo más amplio, que se constituía tal vez de miles de gente, que eso lo vamos a ver ahora, que donde quiera que Jesús se movía, ellos también seguían. Era el grupo más amplio. ¿Se acuerdan en un momento dado cuando Judas se mató? Luego, después de Pentecostés y todo este tipo de cosas, se dieron cuenta que faltaba escoger uno que se llamaba Matatías. O sea, hicieron elección y salió uno que se llamó Matatías. Pues se cree, según la tradición de la iglesia cristiana, que este Matatías fue uno de ese grupo amplio que también seguía a Jesús. O sea, Jesús tenía los 12, pero juntamente con los 12 habían otros que aunque Jesús no los escogió directamente, pero ellos, por lo que veían en Cristo, por lo que escuchaban, ellos también se asimilaron, también los seguían donde quiera que iba y hacían, como decimos nosotros, le hacían quórum. ¿Cuántos estamos entendiendo, verdad? Muy bien. Vamos a pasar ahora al verso 60. Al oírlas, o sea, lo que Cristo les dijo a los líderes, ahora al grupo, a todos los discípulos que estaban allí, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura. Mire cuál fue el entendimiento del grupo de los discípulos de Cristo. Dura es esta palabra. O sea, cuando dicen dura, es que están diciendo que esto es una teología, enseñanza que es, vamos a decir, misión imposible. Porque cuando dice dura, es misión imposible. Algo bien abstracto para poderlo entender. Eso es lo que están diciendo cuando dicen dura. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Fíjate cómo dijeron, aún escuchándola es difícil poder escuchar. El hecho de que Cristo diga que el que come mi sangre, el que bebe mi sangre, el que come mi carne, ¿tú me entiendes? Yo lo voy a resucitar. O sea, ellos dijeron, eso es duro para cualquier ser humano poder escuchar eso, entender eso. Aún sus discípulos estaban todavía en mucha ignorancia.
Por lo general hay veces que nosotros hoy día pensamos que todas las personas que van un domingo a una iglesia evangélica o cristiana, a veces pensamos que todo el mundo entiende realmente quién es Jesús. Acuérdense del ejemplo que le di de la persona que entrevistamos, ¿no? Gente tiene idea, pero realmente no saben. Y le digo algo, cuando yo escuché a esa persona decirme esas palabras que le dije de la entrevista, no, a mí me dolió mucho en el corazón escuchar eso. De que alguien me diga, yo le oro a un Dios al cual yo no le sé ni el nombre. Eso es duro. Y yo estoy seguro que muchos cristianos, y sé que nosotros lo hemos tenido y tal vez los tenemos acá, que todavía no tienen una clara idea de quién es el Dios que le oran o que le sirven o que en Él confían. Y eso es peligroso. Entonces, ellos murmuraron. Interesantemente dice aquí en el verso 61, dice que los discípulos comenzaron a murmurar. Murmurar es que, pues usted sabe, la gente comienza a hablar, como que y mira lo que dice este, y mira aquello, y cómo es posible. Usted sabe, comenzaron a hablar. Dice, y entonces Jesús les pregunta, mire que la pregunta que le hace Jesús a ellos: ¿esto os ofende? Mira la pregunta que le hace. O sea, ustedes se sienten ofendidos por lo que yo estoy diciendo aquí, por lo que yo estoy enseñando aquí. O sea, le está diciendo al grupo que supuestamente es a la gente que se están identificando con él. Yo los otros días le decía al pastor Onyx, a raíz de ese incidente que tuve, yo le decía al pastor Onyx, ¿sabes qué? Nosotros vivimos en un tiempo en que nosotros con nuestros propios hermanos de nuestra iglesia, quien la gente a las cuales Dios nos ha confiado, nosotros tenemos que ser más intencionales, tenemos que ser mucho más directos con ellos. Porque tenemos que procurar, como lo hizo Jesús, de que realmente la gente entienda las cosas. Porque a veces cometemos el pecado de que nosotros suponemos que la gente entiende que realmente las cosas de Dios y entienden la fe. Y no. A veces pensamos que sí. Es más, yo he visto gente líder, gente que están en posiciones años. Y a mí me han sorprendido. ¿Cuál es la percepción, la visión, el entendimiento acerca de Jesús? O acerca de su señorío. Y Jesús me gusta porque Jesús les dice, ¿esto les ofende? Eso lo puso a pensar. Porque, en otras palabras, ¿por qué ustedes se están molestando? ¿Por qué ustedes entran en esa incógnita como ellos también? Como están los líderes y como está todo el mundo aquí. Ay, yo me imagino que ese día eso estaría lleno de gente y la gente pendiente a todo lo que estaba pasando allí. Y yo me imagino que uno decía una cosa, el otro otra. O sea, allí había un mar de opiniones y de cosas. Y Jesús allí metido paradito en medio de toda esa gente. Y de repente mira a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes se están ofendiendo también igual que toda esta gente que está aquí? Por lo que yo estoy enseñando, por lo que estoy revelando acerca de quién soy. Mire cómo sigue diciendo el Señor. Verso 62. Pues qué, le pregunta, pues qué, si viereis al Hijo del Hombre, o sea, hablando de él mismo, si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, le dice. Y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu. Me gusta ese versículo. Las palabras que yo le estoy hablando a ustedes son espíritu y son vida. The word is spirit and it's life. Es espíritu y es vida. Acuérdense que ellos entienden
quién es el Espíritu de Dios, porque desde el Génesis lo están leyendo, el Espíritu de Dios se movía, ¿tú me entiendes? Sobre las aguas y todo ellos sabían lo que Jesús está hablando del Espíritu, y Jesús le dice: mis palabras, lo que yo le estoy diciendo concerniente a mi persona, son espíritu. Pero dijo más, dijo: y son vida. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: porque mis palabras, cuando las escucha la gente, mis enseñanzas, cuando la gente las recibe, causa en ellos un efecto positivo, causa en ellos un efecto de movimiento, causa en ellos un deseo bueno, no negativo. Imparten fe al alma que está muerta. Es lo que Cristo le está queriendo decir. Mis palabras producen eso. Ahora, esto me lleva al suceso cuando en una ocasión los, vamos a decir, los saduceos, el partido de los saduceos, o vamos a decir los líderes religiosos del templo, enviaron en cierta ocasión la guardia, porque ellos tenían una policía especial en el templo, los enviaron para que arrestaran a Jesús. Y estaba Jesús enseñando en un cierto lugar, y cuando estos guardias, especie de guardia privada, ¿no?, del templo, llega para arrestar a Jesús, la Biblia dice que cuando ellos escucharon lo que Cristo estaba hablando, no pudieron tocarlo y se regresaron. Entonces, cuando regresaron, los líderes del templo les preguntaron: ¿y qué pasó? ¿No lo trajeron? Ellos dijeron: es que no pudimos. ¿Pero cómo que no pudieron? Dice: es que nunca habíamos escuchado a un hombre hablar como él. Eso siempre me ha encantado, esa expresión de ellos. Y es cierto. Nosotros, los que estamos aquí, los que me ven a través de las redes, nosotros que somos cristianos confesos en este tiempo, sabemos el poder transformador que existe en la palabra, las enseñanzas que están ahí registradas, que han salido de la boca, escuchen bien, del verbo de Dios que se llama Jesús. Nosotros hemos sido impactados y transformados por esa bendita palabra. ¿Cuántos adoran al Señor? Denle un fuerte aplauso. Jesús le sigue diciendo, verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Que no creen. O sea, que quieren quedarse así como que, ¿usted me entiende? En incredulidad. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Fíjate qué terrible esto, hermano. Cristo hablando de estas palabras tan extraordinarias a estos grupos, dos grupos de discípulos. Está hablando de los 12, pero también del grupo más amplio. Pero dice que muchos de esa gente que estaba en el grupo de discípulos más amplio, que por lo general los seguían por fascinación, los seguían por beneficio, dice que comenzaron a irse. ¿Saben por qué se fueron? Escuchen esto. Porque estaban considerando a Jesús como un idiota. ¿Sabe lo que es un idiota o no sabe? Un loco. Tipo que está chiflado, que habla incoherencia. Y estamos hablando de los discípulos, no los 12, está hablando del grupo más amplio. La gente comenzaron a irse. Yo me imagino se montarían en la yolita. Yo me lo imagino. Tengo una película en la mente, ¿no? Muchos comenzaron: este tipo, yo no sé, mira con lo que viene ahora, mira con lo que dice, que su carne, que su sangre, que su pito. ¿Cómo es esto? Esto no se entiende, esto va totalmente en contra de lo que dice allá la ley, de lo que dice aquí, de lo que dice. O sea, toda esta gente, uno coge para aquí, otro para allá. Claro, hubieron un grupo que se quedaron.
Y eso me hace pensar, hermano, que en el transcurso de los años se repite la misma historia en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay gente en las iglesias que todavía no entienden. Y muchos no quieren creer. No se esfuerzan por creer. Y la muestra está en las iglesias, en todas las iglesias. Los estudios bíblicos es donde menos la gente quiere asistir. La gente le gusta ir a los cultos sensacionalistas, donde es el evangelista tal, que va a orar por la gente, ¡guay! ¿Y qué va a pasar? ¿Y que Dios me va a hablar? Eso le gusta a la gente, ¡guay para allá! Y cuando se hace el llamado, son los primeros que corren al altar y le gusta que el evangelista, oye, me le meta la bofetada y los tire patas arriba y le camine por encima y no sé qué cosa le haga. Y le tire aceite por encima pero no les gusta sentarse a crear esa convicción en quién es el Dios al cual realmente le están sirviendo, a quien estoy siguiendo. No les gusta. Hay como que una resistencia hacia eso. Y ahí lo vemos. Pero miren lo que pasó. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo leí eso y a mí me dieron ganas de llorar. Todavía lo leo y me dan ganas de llorar. Cuando dice que muchos ya no andaban con él. Yo no sé usted, pero a mí me causa un dolor en el corazón cuando hay gente que toman esa decisión por su ignorancia, porque quieren mantenerse en ignorancia. No se esfuerzan por creer. Y vivimos en un tiempo donde los cristianos tenemos que esforzarnos en creer. Dijo entonces Jesús a los 12. Ahora Jesús dirige ahora el círculo más íntimo, a los 12, a la médula. Porque en las iglesias hay unos y hay otros. Venimos un domingo, en todas las iglesias pasa eso. En todas las iglesias, los domingos, los sábados, los días que se reúnan, el día grande, ¿no? Usted ve por lo general, es una multitud de gente, ¿no? Eso es el grupo de discípulos grande. Pero una noche como hoy, casi siempre, por lo general, no todo, pero por lo general, acostumbramos a estar el grupo más íntimo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? El grupo más íntimo. Aquellos que a pesar de todo queremos permanecer ahí. Entonces Jesús le dijo entonces Jesús a los 12, otra pregunta le hace: ¿quieres acaso iros también vosotros? Jesús le dice a los discípulos, porque ellos se preocuparon cuando vieron que hay gente que se estaba yendo. Eso pasa hoy día, a mí me pasa lo mismo. Hay gente que a veces dice: pastor, se fue fulano de la iglesia, pastor, se fue fulano. Y yo le digo: ¿y tú te quieres ir también? No, yo no. Y pues procura no irte. Jesús le dice: ustedes se quieren ir, porque Pedro estaba preocupado. Ya Pedro se estaba despuntando como el líder, ¿no? Como un líder. Pero era el carácter de él, que era impetuoso, ¿no? Él no pensaba muy bien a veces las cosas y las decía. Y yo estoy seguro que Pedro fue uno de los que dijo: Señor, mira, aquel se está yendo, ¿no? Cógelo suave con lo que está hablando, con lo que dice, con lo que explica, con lo que enseña. Es más, analiza bien tu teología, cómo tú la expones, porque es que la gente no entiende. Yo me imagino que los discípulos tratando de racionalizar con Jesús. A veces hay gente que dice: pastor, no sea tan directo, cójalo con calma. Vivimos en un tiempo diferente, la gente se ofende por todo. Jesús le dice: ¿ustedes se quieren ir también? Mira, aprovecha, mira que aquella barca todavía hay espacio. Algunos de ustedes se quieren montar, se quieren ir también.
le dijo, le respondió Simón Pedro, mire las palabras de Pedro, verso 68. Señor, ¿a quién iremos? I love those words. A mí me encantan esas palabras tan dulces de Pedro, porque salen de su corazón. Y yo creo que esa debe ser la contestación también de nosotros. Debemos llegar a ese punto de nuestra vida, de conocer a Jesús tan, como decimos los jóvenes, tan brutalmente, que nosotros también debemos decirle, ¿a quién iremos, Señor? Si en este mundo no hay otra religión, no hay otro Dios, no hay otro concepto, no hay nadie más. Dice, tú tienes, mire la contestación de Pedro, tú tienes palabras de vida, pero dijo más, eterna. Eso merece un wow, la contestación de Pedro. Y nosotros hemos creído, dice, I love it, hemos creído y conocemos que tú, no otro, tú eres el Cristo, o sea, el Salvador, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente, the Son of the living God. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Aún todavía Jesús sabe que hay uno ahí en el grupo de los 12 que permanecieron ahí. Jesús sabía que había uno que no creía. Hablaba de Judas el Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 2. Voy a terminar diciendo esto. Estos 12 hombres que no tuvieron la oportunidad de estudiar en las escuelas rabínicas, teológicas en Israel, que habían unas cuantas. Particularmente había una de donde salían muchos de los que estaban en el fariseísmo. Era la escuela de uno que se llamaba Gamaliel. Era considerado uno de los más grandes maestros en términos de teología en Israel, que de hecho que fue de donde estudió el apóstol Pablo. Pablo lo dijo, que estudió a los pies del gran Gamaliel. De hecho, cuando muere Gamaliel en Israel, según cuenta la historia, la nación de Israel lo lloró por meses y por semanas. Lo lloraron, porque era considerado una figura en términos espirituales tremenda. Y tuvo una escuela de la cual muchos de estos fariseos se educaban desde su juventud y se convertían en líderes tremendos. Pero cuando Pablo llegó a los pies de Jesús y se convirtió y reconoció que Jesús no era meramente un maestro, meramente un milagrero, no era un fanático, no era un idiota. Cuando Pablo reconoció por el Espíritu Santo que Jesús es el Señor, que fue lo que dijo, cuando lo tumbaron, cuando el Señor lo tumbó del caballo con una bofeta que lo tiró patas arriba, él miró y dijo, ¿quién tú eres, Señor? Pablo dijo, el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Desde ese punto en adelante, cuando el apóstol Pablo se levantó del piso, fue otro hombre. Un hombre que persiguió, consintió en la muerte de muchos cristianos, en familias cristianas que fueron dispersadas, otras vendidas como esclavas. Dice que Pablo se convirtió en uno de los más grandes seguidores, al punto que fue añadido al apostolado. Él fue añadido al grupo de los apóstoles también. Y miren la teología, el convencimiento, el conocimiento que tuvo Pablo, lo que motivó a Pablo a convertirse en el paladín del evangelio que fue en su generación.
Miren la convicción que tuvo acerca de aquel que lo tumbó del caballo. Dijo, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Tengan unos a otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo, tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor, dice Pablo, y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todos la rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sabe que el Pablo de esta generación es usted y el Pablo de esta generación tengo que ser yo? Nosotros tenemos que tener esa misma idea, ese mismo convencimiento, que a Jesús, a quien nosotros buscamos y servimos, no es cualquier cosa, no es un diosecito más, no es un hombre bueno cualquiera, no. He is the Lord. Él es el Señor soberano, arriba, abajo y aún debajo de la tierra. Que no hay forma, no hay otro. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos adoran al Señor? Póngase de pie, por favor. Levante sus manos al cielo y alaba al Señor. Termino diciéndoles que es sumamente importante que tengamos esta convicción, porque esto nos va a convertir en cristianos alegres, no en cristianos tristes. Aunque recibamos malas noticias, aunque estemos pasando por el Niágara en bicicleta, aunque estemos pasando por la Vía Crucis, aunque pase lo que pase, cuando tú tienes el convencimiento de que tú estás alineado, tú estás al lado, tú estás en la mano del que todo lo puede, escúchame bien, tú enfrentas lo que sea con alegría, porque sabe de que Él está contigo. Cuando tienes a Cristo como el Señor, vas a ser un cristiano firme. No vas a estar de aquí para allá, de allá para acá. Eres una persona íntegra, de una sola pieza. Vives en un estado de seguridad terrible, que aún el diablo, tiembla. Porque el diablo no le importa si tú tienes chavo o no lo tienes, si tienes salud o lo dejas de tener. Al diablo no le importa eso. Si hay algo que al diablo le molesta, al mundo, la sociedad en la cual vivimos le molesta, es que tú tengas la seguridad, el convencimiento de que Jesús es todo, es lo máximo. Lo que hace y lo que hará que la obra, el reino de Dios, el evangelio sea predicado en todas las naciones, todavía en países como la China comunista, en lugares extremos, lo que hará que tú y yo nos montemos un avión y estemos dispuestos a hacer lo que sea, a dedicar el tiempo, los años, sacrificarnos más por la obra de Dios. Lo que hará posible eso es tu convencimiento de que Jesús es el Señor. Eso es lo que me motiva a mí hasta el día de hoy. Es lo que me impulsa. ¿Por qué? Porque yo estoy del lado del ganador. Aquel que dijo: yo soy el que soy. Así que tener este convencimiento te hará una persona esperanzada.
No una persona que de la primera te tiras ahí a llorar, a cruzarte de brazos. No, eres una persona que sabes, porque sabes de que tu Dios contestará. Y para terminar, te convertirás en una persona audaz, de que no importa lo que el enemigo te ponga de frente, tú estás dispuesto a pasarle o por encima, o por abajo, o por el lado, o volando, no sé cómo, pero ¿sabes qué? No te detienes. Levanta tus manos al cielo y alaba al Señor. Tú que estás en tu casa, alaba, levanta tus manos. Praise the Lord. Él está contigo como un gigante poderosísimo. Él te cubre de la cabeza a los pies. Tu casa, tu familia, tu finanza, tu presente, tu futuro está en las manos de Dios. Cuando una puerta se cierre, ay, santo, porque Dios te tiene una mejor. Es porque Dios te está llevando a lugares mucho más altos. Dios, el Señor, está en el control de tu existencia. Él es tu pan, Él es tu aire. Sus palabras son las que te imparten la vida. El diablo a través del mundo y a través de la situación lo que trata es de drenar tu fuerza. Pero en Cristo tú te levantas, aleluya, te sobrepone y sigues caminando. Aleluya, es importante, iglesia. Él es la cabeza de esta institución y lo será siempre. Es la cabeza de tu casa, de tu presente, pero también de tu futuro. Muchas gracias por conectarte con nosotros en el día de hoy. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, quiero que hagas 3 cosas con nosotros. Número 1, hazte parte de nuestra familia. Suscríbete a nuestro canal, conéctate con nuestro contenido semanalmente y haz de esta iglesia tu casa. Número 2, comparte este contenido con alguien que necesita un mensaje de esperanza. Compártelo en tus redes sociales, Instagram, Facebook, en YouTube, en donde quiera que puedas compartirlo, porque sabemos que si fue de bendición para ti, también puede serlo para muchos otros. Y finalmente, número 3, considera asociarte con nosotros para establecer el reino de Dios en el corazón de la humanidad a través de tus finanzas. Si este mensaje, si este contenido, si este ministerio ha bendecido tu vida, yo te voy a pedir que hoy tomes un paso de fe asociándote con nosotros a través de tus ofrendas, de tus donaciones, para que podamos continuar llevando el mensaje de esperanza a todo el que pueda escuchar nuestro contenido. Y eso lo puedes hacer muy fácilmente. Puedes ir a iglesiardr.com/donaciones o también puedes dar a través de la ATH móvil en el teléfono que está en la pantalla. Muchas gracias y Dios te bendiga.